Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roy, en el inicio o prosecución, mitad, final o no sabemos en qué fase estamos de este plan de paz. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, estamos aquí conectándonos después de Shabbat, inicio de una nueva semana y antes de Shabbat pensaba empezar a hablar contigo de la fase 2 de las operaciones de desarme, de desmilitarización, etcétera, etcétera, pero realmente no estamos saliendo de de la primera fase. Y mira, son momentos de muchas imágenes, de muchas emociones al mismo tiempo. O sea, tenemos imágenes aquí en Israel de reencuentros, eh, de los rehenes con vida saliendo del hospital, a reencuentros con familiares, con amigos. De repente ven la luz del día, vuelven a comer comida normal, unos vuelven a ver el mar. Son imágenes muy entrañables, pero al mismo tiempo salen informes médicos que revelan poco a poco los malos tratos que han sufrido, casos de tortura, de escasa o nula comida, ausencia de luz, y un largo etcétera. O sea, tenemos como siempre en Israel imágenes contrastadas y más que nadie aquí sabemos lo que significa un acuerdo de cese el fuego, es decir, hay un cese el fuego hasta que jamás decida que no lo es. Y estamos más o menos en esta fase, antes de hablar de primera, segunda, tercera fase, que corresponde al plan de Trump, que corresponde a un ideario, que corresponde a una voluntad de seguir adelante, sobre todo en la cabeza de Donald Trump y de sus asesores, es decir, avanzar en proceso de paz. ¿Qué significa proceso de progreso económico para la región y de lucrativos negocios entre varios países y sobre todo Estados Unidos? Pero antes de llegar a esta fase última, pues tenemos que lidiar con Hamas, que sigue campando a sus anchas en lo que le queda de territorio. Recordamos que Israel se ha retirado, mejor dicho, el ejército israelí se retiró dejó 47% del territorio a los gazatíes y se retiró en lo que queda de su zona propia, lo que se llama la línea amarilla, según el plan de Trump. Y hemos visto desde hace una semana que Hamas vuelve a ocupar esta zona, vuelve a rellenar el vacío dejado por Tzahal, intentando con éxito, intentando recuperar su fuerza, su poder, su administración. Y la verdad es que es uno de los elementos que nos hace pensar que realmente no habrá fase 2. Qué quiere decir esto? Quiere decir que jamás exhibiendo poder en las calles y también con declaraciones, no se muestra dispuesto a deponer las armas, a, o a irse del poder militar. Lo hemos visto también en los últimos días en su no afán de devolver a los rehenes, es decir, de, um, de mostrarse reacio a devolver los cadáveres. Entonces, ha habido mucha presión, por supuesto, de Estados Unidos, tal vez también de los países mediadores, entre los cuales Egipto, Qatar, Turquía, y poco a poco, un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, devuelve los rehenes. Israel sabe muy bien dónde están o tiene una idea de dónde se encuentran. Israel, a petición de Estados Unidos, compartió informaciones de inteligencia sobre la localización y esto también pone más presión a Hamas, que efectivamente está devolviendo los rehenes, pero realmente a cuenta
eh, cuentagotas, como lo podríamos llamar, y eso desnota pues una voluntad de Hamas de hacer todo lo posible para extender su poder en la franja, sabiendo que tiene la presión encima, pero bueno, si nadie va ahí a desalojarlos, pues se van a quedar. Y la última muestra de intento de violación del acuerdo, pues lo estamos viendo desde hace varios días. Desde el viernes estamos viendo que Hamas, terroristas de Hamas, salen de túneles, se acercan a tropas de Tzahal, se acercan a la línea amarilla y esto provoca respuestas, reacciones de Tzahal con varias eliminaciones, sobre todo el viernes, y la más flagrante violación del acuerdo ha sido esta mañana. Jorge, esta mañana cuando terroristas salieron de un túnel otra vez más, se acercaron a una brigada de Tzal y dispararon cohetes antitanques. También hubo francotiradores que los atacaron, que atacaron a los soldados, con el objetivo aparente de secuestrar a un soldado. Es uno de los objetivos de Hamas. Un poco nos recuerda, y creo que lo mencionamos la semana pasada, nos recuerda el secuestro del soldado israelí Hadar Goldin en 2014, cuando hubo pues esa guerra de Gaza, como la llamamos en su momento, de, de menos días que ahora, por supuesto, pero Hadar Goldin fue secuestrado justo después de la firma de un cese el fuego y no hay que olvidar, de hecho, que sus restos siguen secuestrados, siguen en la franja de Gaza y no han sido recuperados. Entonces, aparentemente, ese es el objetivo. Conseguir secuestrar un soldado sería realmente una baza importante para Hamas. Es uno de sus objetivos ahora. Bueno, no lo ha conseguido, pero ha conseguido mostrar que quiere violar el acuerdo. Esto provocó reacciones aquí en Israel de varios políticos, por supuesto por parte de Smotrich, de Ben-Gvir, pero también de Lieberman, que no se encuentra en la coalición, por supuesto, pero que ha reiterado que aquí en la región lo que impera es la fuerza y nunca hay que mostrar debilidad y que por eso Tahal tiene que responder con contundencia. También ha habido reacciones de Gantz en esta dirección. Y el gobierno de Netanyahu ha ordenado últimamente a Tzahal de responder con fuerza a los ataques contra las tropas de Tzahal. Y de hecho, el ministro de Defensa Israel Katz ha anunciado que ya había respondido, que ya había atacado el ejército israelí una veintena de objetivos hasta ahora. No solo en la zona donde se produjo el ataque esta mañana, que es en la zona de Rafah, en el sur, sino en otras zonas de la franja de Gaza donde los terroristas presentan una amenaza inminente para las fuerzas del ejército. Y es interesante que uno de los ataques se produjo en Nuseirat. Nuseirat se encuentra en el centro de Gaza, perdón, y antes hubo pocos ataques, sino ningún ataque por parte de Tzahal por sospecha hasta la fecha de que se encontrarán rehenes en vida, con vida en la zona. Ahora que ya no se encuentran, pues se ve que ahí hay una concentración de terroristas interesante y por eso Tzahal ha decidido atacar con fuerza, como lo ordenó el gobierno de Netanyahu, y no solo en la zona donde se produjo el ataque esta mañana. Ujú. Bueno, se supone que esta respuesta israelí estaba coordinada y se había informado de ella al presidente Trump, ¿no? Porque en definitiva, desde la firma de este acuerdo hace una semana o poco más, pues
que controla o el encargado, el director de lo que suceda allí es Donald Trump. Y Sí, seguramente dio permiso para esto, ¿no? sí, de hecho ya desde el principio lo dijo Trump y recuerdo unas palabras suyas o no sé si fue una declaración en Twitter, en X, del miércoles pasado diciendo que Israel volverá a atacar Hamas si este no cumple con su parte del acuerdo. Y yo se lo permitiré. Estados Unidos se lo permitirá. Es decir, que en este sentido Israel tiene las manos libres, pero tampoco está en el interés ni de Israel, ni de Estados Unidos, ni incluso de los mediadores y de los países del entorno que realmente quieren un poco de paz, a responder a las provocaciones de Hamas, porque Hamas está tanteando, está viendo hasta dónde puede llegar, está viendo cuáles son los límites, un poco como los niños pequeños frente a los padres, desgraciadamente, es una imagen que me viene a la cabeza. Ujú, Pero realmente es lo que está haciendo, provocando, 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 hasta que Israel conteste y que después la mala imagen recaiga sobre el país hebreo. Pero es la táctica que usa desde hace 40 años. O sea, ujú, realmente jamás no es otra cosa que una panda de sociópatas que no quiere otra cosa que molestar, destruir un Estado y matar a judíos. O sea, no tiene, como venimos diciendo desde el 7 de octubre, no tiene otro objetivo y así sigue. O sea, cuando se anunció el plan de Trump, yo decía que iba a ser muy difícil para jamás aceptarlo porque desarmándolo quitaba su razón de ser. Y su razón de ser es lo que acabo de decir, que es destruir un Estado, el Estado de Israel. Entonces, volvemos Volvemos a las dudas que planteamos la semana pasada de cómo pasar, cómo iremos de la fase uno a la fase 2. ¿Cómo lo conseguiremos? Ah, hasta ahora la fuerza, eh, las operaciones, la ofensiva militar consiguió frutos, pero aparentemente no es suficiente porque hemos visto que Hamas todavía tiene cohetes antitanques, tiene francotiradores con armas de precisión, tiene un arsenal todavía ah, y tiene control sobre la franja porque todavía no hay alternativa. Sí, en Israel muchos líderes de partidos de la oposición, incluso fuera de Israel, lamentan que nunca se presentó una alternativa. ¿Cuál será, te acuerdas, el futuro después de la guerra, el plan posguerra? El plan de Trump propone algo, propone esa fuerza internacional, los tecnócratas, tropas de países como Azerbaiyán, Indonesia, que ayudarán, pero ¿cómo lo llevas a cabo? Esta es la pregunta. Y el plan de Trump es muy abstracto, no presenta concreción en este sentido. Y no es de extrañar que en el plan diplomático tendremos visitas. Esta noche viajará de nuevo Witkoff a la región, pasará por Israel, irá a Egipto, tal vez visitará Gaza. También mañana se prevé la visita de Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, para poner más presión, para intentar progresar, ver cómo son los avances. Pero, bueno, Israel puede recibir toda la presión del mundo. Al fin y al cabo, ¿quién todavía está en la franja acampando a sus anchas, por lo menos en la parte del territorio que le corresponde? Es Hamas. Y si no recibe la presión suficiente por parte de sus aliados, que son sobre todo Qatar y Turquía, si Estados Unidos lo presiona lo suficiente a estos países mediadores, pues poco se conseguirá y Trump dirá, pues carta libre para Israel y volveremos a la guerra. Y es una cosa ujú. que aquí en el país nadie quiere, ni siquiera el primer ministro seguro. Bueno, antes, Pero, ¿cómo hacer? ¿Cuál es la solución, Jorge? no digo que antes mencionabas a Turquía y hoy mismo ya se está hablando
de que Turquía quiere reanudar las relaciones diplomáticas que estaban congeladas con Israel. Estamos en medio de esa fase. Por otra parte, lo que estamos viendo dentro de la parte controlada o no controlada por Israel, no solamente es que Hamas es el que manda, sino que Hamas está asesinando, haciendo eh, no colgando a la gente porque los fusila públicamente a todos los que son sospechosos de colaborar con Israel, incluidas las que se habían mencionado, ciertas milicias, ciertas jamulas, ciertos grupos étnicos dentro del mundo palestino en la Franja de Gaza, que como decimos no constituyen una nacionalidad per se, sino que son como tribus amplias eh, en torno a 25.000, 30.000 personas que responden a sus familias y esas familias en determinado momento pueden estar a favor o en contra del gobierno y en este momento pues se han visto liberadas por la acción de Israel del yugo de los líderes de Hamas y pues se han posicionado enfrentándose a Hamas por el control de algunas zonas de la Franja de Gaza y hay, como hemos visto, una pequeña guerra civil, no es todavía una guerra civil porque los que se atreven a enfrentarse a Hamas son muy pocos todavía y no tienen los elementos y las armas. Pero lo que sí vemos es que Hamas ha salido a relucir, ha sacado a relucir no solamente estos disparos de los que nos hablabas, sino también incluso los uniformes que utilizaban en los desfiles y que en los últimos 2 años habían desaparecido porque no les interesaba que fueran identificados como miembros de Hamas dentro de la población civil. Ahora sí, porque saben que ahí ya no está controlando Israel y entonces los que quieren que los demás se enteren quiénes son Hamas son justamente ellos y sacan otra vez sus uniformes con sus pasamontañas tapándole las caras y toda la parafernalia que han desplegado durante 20 años, ¿no? Sí, es sumamente interesante lo que acabas de decir, porque desde el 7 de octubre jamás lanzó como propaganda, mejor dicho, desapareció. Es decir, que jamás para el ojo occidental desapareció detrás del palestino. Y ese también es uno de los objetivos de ocultarse detrás de la víctima palestina por antonomasia. Es decir, que si pones un uniforme, si te pones como guerrero, como militar, pues te identifican como jamás, también en la prensa occidental. Pero la idea detrás de no presentarse con uniforme, de atacar con vestimenta civil, los vimos con chanclas disparando lanzagranadas, No, etcétera. incluso en la Era la, invasión del 7 de octubre no iban con el uniforme. claro, entonces la respuesta de Israel contra los terroristas se ve como una respuesta o como ataques simplemente contra palestinos porque son palestinos. Ese es el mensaje que quiso difundir y que lo consiguió. Pero al mismo tiempo aquí veíamos que los mensajes de Hamas hacia la población árabe o hacia los medios árabes incluso, eran de mostrar fuerza, que aquí somos fuertes y aquí hemos conseguido el 7 de octubre y nosotros somos jamás. Es ese doble lenguaje que consiguió colar de una parte y de otra, y que de repente el plan de Trump es una cosa interesante, es un aspecto interesante del plan de Trump, es que vuelve a colocar para la prensa occidental, es decir, la prensa occidental que yo, sobre todo en España, que yo por entendido que se trataba de un genocidio y que Israel atacaba palestinos por ser palestinos y que quería diezmar toda una población, de repente la ventaja del plan de Trump es que vuelve a poner a Hamas en el punto de mira y esto descoloca también a muchos periodistas
de medios occidentales que de repente se ven obligados a tratar a tratar de Hamas. No se trata de un ataque a Palestino, sino el problema es Hamas. Y esa reticencia también en los medios occidentales en presentar Hamas matando a palestinos, a civiles palestinos, porque claro, se trata de Hamulot, de Hamulas, como dices, pero dentro de los clanes hay civiles también y jamás no distingue entre civiles y no. Entonces, es una nueva perspectiva que abre el plan de Trump. Y de hecho, Estados Unidos sigue condenando esos ataques como violación del acuerdo de Trump. Y es interesante porque en ningún punto del acuerdo se menciona esto. ¿Qué pasa con los ataques de Hamas a civiles? No, se trata de Hamas e Israel, pero también Estados Unidos pone de relieve este punto, como que si ustedes jamás siguen matando a civiles, esto se considerará como una violación del acuerdo. Así que, por supuesto, Hamas está bajo presión, pero dentro de la franja misma no tiene resistencia. Solo las tropas del ejército israelí que están controlando, ¿no? Entonces veremos realmente si algo se desbloquea y no sé de qué forma, pero la presión que puede ejercer Israel es, por ejemplo, dejar cerrado el puerto de paso de Rafah. O sea, es uno de los ejemplos de consecuencias de los ataques de Hamas. Rafah, que es tan importante para ese tránsito entre Gaza y Egipto, seguirá cerrado hasta que mejore la situación. Netanyahu dijo que se quedará cerrado hasta que Hamas cumpla con su parte del acuerdo. Y no es solo Israel, es Estados Unidos y tal vez los países mediadores que puedan ejercer presión para que Hamas deponga las armas, pero una vez más, es muy difícil que lo haga porque nadie les va a quitar de las manos. Entonces, de momento lo que yo veo para el futuro próximo, por lo menos, es simplemente hacer lo mismo que está haciendo Israel o el ejército israelí en Siria y en Líbano, también en Cisjordania. Son incursiones redadas para para derrocar cualquier intento de amenaza, cualquier intento de rearmarse o de reagruparse, de volver a ser una fuerza importante por parte de Hamas, porque realmente ese es el interés de Israel, es decir, no ver a Hamas como una amenaza y seguir teniendo el control. Está muy bien hablar de una alternativa de tecnócratas palestinos, de ayuda de varios países de la Unión Europea que pondrán su granito de arena, Estados Unidos, etcétera. Pero realmente, desgraciadamente, aquí se trata de fuerza, de poder, y Israel lo está demostrando y punto. O sea, se queda en esa famosa línea amarilla que de hecho ahora tiene como marcas, o sea, hay en toda la línea, en toda la frontera donde se puede quedar. Ahora se ha ordenado de poner balizas, marcas de marcación para que se sepa dónde están, para que nadie se atreva a pasar la línea. Y cuando vea que, como lo estamos viendo en Nuseirat y en otras zonas de la franja, cuando vea que hay una amenaza real, pues atacar y destruir lo que se está haciendo. En paralelo con la destrucción de los túneles, es también uno de los objetivos importantes. Y Israel, que haya fase 2 o no, su objetivo es terminar con todos los túneles. Y quedan más de 50%, según un informe que estuve leyendo, más de 5%, incluso
leía que no había suficientes explosivos en Israel para destruirlos todos. Así que es también una labor, la destrucción de los túneles que se construyeron en tantos años, pues es una labor exhaustiva que tiene que llevar a cabo Israel, porque estamos viendo que los terroristas que últimamente que atacaron a las tropas salieron de túneles, así que también es importante terminar con los túneles. Eh, sí, Gaza sigue siendo un queso de Gruyère. Pues Gaza sigue siendo una amenaza, un queso de Gruyère lleno de terror que atosiga en primer lugar a la población gazatí, a los propios palestinos y también a Israel y por consiguiente a la paz en Medio Oriente. Vamos a seguir estando atentos a lo que suceda. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.